acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aires de León, esa serie que esta Casa Televisión de León grabó hace más de 30 años desde el aire. En este capítulo vamos a visitar varias comarcas del sur de la provincia, el Teleno, La Bañeza, los Montes Maragatos. Veremos la importante industria textil y también la revolución, por ejemplo, que supuso en la década de 1920 la llegada de la azucarera a La Bañeza. En este capítulo vamos a ver varias localidades como Jiménez de Jamuz, con sus maestros alfareros que ya recibían la visita de los escolares de la provincia, o la iglesia de Quintana del Marco, que dice el guión de este capítulo que probablemente tenga las campanas más chabacanas de toda la provincia, porque son como payasos pintadas con rayas y con lunares. También veremos las labores de antaño en el campo e incluso a una mujer lavando en el río. Nuestro viaje de hoy nos llevará a través de varias comarcas del sur de la provincia leonesa. Vamos a comenzar nuestro vuelo en las tierras llanas de La Bañeza. Luego, rumbo este, alcanzaremos las laderas del Monte Teleno y los Campos Maragatos. El trayecto parte de la propia ciudad de La Bañeza, y ningún sitio mejor para empezar que en la propia Plaza Mayor. Allí, centro de la villa, encontramos la iglesia de Santa María, levantada en los siglos XVII y XVIII, cuya torre recuerda al cubo de un castillo. Tan singular aspecto se debe a que su remate ardió y nunca fue repuesto. La Bañeza fue fruto de la repoblación medieval. Es decir, allá por el 900 y pico, están las raíces de esta población que se cita por vez primera en un documento de comienzos del siglo X. Bañeza con V se llamaba entonces, y de ahí procede el nombre actual. Más adelante se fue erigiendo como un núcleo dedicado a la artesanía y sobre todo a labores mercantiles. Ese mercado semanal empujó notablemente el desarrollo de la villa. En cuanto a la artesanía, fue notable la textil, y a mediados del siglo XIX, cuando esta actividad estaba ya en un notable declive, trabajaban aún una docena larga de telares. A finales de este siglo llega el ferrocarril a La Bañeza. En los años 20 se instala una azucarera, lo cual acelera notablemente el crecimiento urbano. Más o menos de esta época es el ayuntamiento y algunas construcciones que aún se conservan. Un goloso no debería partir de La Bañeza sin probar uno de los productos más típicos de aquí, los imperiales. Con una cajita en la bolsa podemos reiniciar nuestro vuelo y hacer un alto no muy lejos, en Jiménez de Jamuz.
La labor del barro alcanza aquí su santuario leonés. Numerosos alfareros se concentran en este pueblo y con sus propias manos, que no con molde, elaboran botijos, jarras, tiestos, botellas y todo lo que acierta a imaginar la cabeza. Al barro hay que mezclarlo bien para que tenga la plasticidad adecuada y luego modelarlo a torno o a mano. El horno se encarga de endurecer las piezas y permitir que se puedan manipular. El que ve a estos artesanos sacando vasijas con ayuda del torno puede tener la ingenua impresión de que eso lo hace cualquiera, que poniendo el dedo en la masa, el torno se encarga del resto. Nada más lejos de la realidad. Si parece fácil es por la maestría de estos hombres y no porque su tarea sea sencilla. Así, como niños admirados, debemos observar cómo es posible dar vida a la tierra. Bueno. Siguiendo la vera del río Jamuz está Villanueva, cuyo monumento más notable es un magnífico castillo del siglo XV, que fue propiedad de la todopoderosa Casa de los Señores de Luna. Todavía se puede ver algún escudo en este edificio, cuya conservación es aceptable. Esto quizás sea pecar de optimismo, pues está en ruinas. Pero hay que tener en cuenta el estado medio de las fortalezas leonesas, que es sencillamente espantoso. Si está así pasable, es porque en sus 500 años de historia no se han metido demasiado con él. Después de todo, no molestaba ahí, en un rincón del pueblo, como tampoco molesta ese carro abandonado que duerme el sueño de los justos, pudriéndose poco a poco hasta que la carcoma solo deje clavos, llantas, lórigas y cualquier otra pieza demasiado dura para que le eche el diente. Otro castillo, más bien una torre, tiene Quintana del Marco, un poco más al sur. Fue construido en el siglo XV y también perteneció a los condes de Luna, es decir, a los Quiñones. Está bien conservado y sus sillares dan aspecto de continuar con buena salud durante al menos medio milenio más, si alguien no dispone lo contrario, claro. Pero muy cerca del castillo encontramos una sorpresa, porque Quintana tiene el dudoso privilegio de poseer las campanas más chabacanas de toda la provincia, pintadas una con lunares, la otra con rayas, como si fueran payasos de circo. Pero el Altísimo es benévolo con los hombres y reside también con gusto en esta iglesia, a la que para más INRI han colocado en la espadaña un busto romano del emperador Marco Aurelio, del cual nos dice la historia que no se llevaba muy bien con los cristianos. Ya en el límite de la provincia con la de Zamora, otras ruinas habrán de entristecernos. Para llegar a ellas, sobrevolamos el pueblo de San Esteban de Nogales. En sus cercanías se encuentra el monasterio del mismo nombre. Era una casa cisterciense, en cuya construcción el ladrillo jugó un papel preponderante. Aunque su origen hay que buscarlo en el siglo XII, todo lo que se puede ver es posterior, de los siglos XVI en adelante. Para variar, y tras ser convertido en casa de labranza, el edificio se fue al garete, y aquí lo tenemos, hecho una pena. Hoy nos sirve de telón de fondo a la buena gente que se parte el riñón cultivando las tierras que riega el río Eria, el cual, nacido en las montañas de la Cabrera,
Por estos pagos se despide ya de la provincia. El nombre de Castro Calbón delata su origen castreño y aún anterior. De sus alrededores proceden algunos restos arqueológicos de la humanidad remota, hace unos 200.000 años, casi nada. Hoy, Castro Calbón es un pueblo grande y agrícola, en el cual lo que más llama la atención es la silueta del arco que se alza en lo alto de una colina, junto al caserío. Es lo que queda de un castillo que fue masacrado en nuestro siglo. Mariano Domínguez Berrueta escribía con amargura: la piedra del castillo se ha ido empleando para construir un camino. Ahora el camino hecho con la piedra, con la historia y con el arte machacado no conduce al viajero espiritual, al turista inteligente, a ninguna parte, porque el pueblo sin el castillo ha perdido lo que le diferenciaba de otro pueblo cualquiera. En Calzada, la gente también nos recuerda lo duro que es sacarle fruto a la tierra y que, aun en pueblos envejecidos y con falta de manos jóvenes, hay que doblar bien el espinazo si se quiere obtener algo de provecho. Aquí la gente es de buen conformar y apegada a la manera de ser de siempre. Vean si no a esta mujer de San Félix, lavando a mano en vez de con la lavadora que tiene en casa. Después de todo, razón no le falta. Esto se acaba. En Felechares, hacha y sierra de arco van haciendo leña, que habrá de utilizarse dentro de, como quien dice, 4 días, en cuanto pase agosto, que empieza a hacer por aquí un frío que pela. Y como al ganado no se le puede alimentar con bocadillos, es preciso guardar heno para cuando el campo no esté en condiciones. Trabajo aquí no falta, desde luego, si acaso manos. ¡Hala, ya van a empezar! El origen de Castrocontrigo hay que buscarlo en tiempos de los romanos. Ahora su calle principal se alinea frente a la carretera por la que circula algún que otro mozalbete que se empeña en aturdir a propios y extraños con su moto. Hoy el día se ha levantado algo fresco y sopla el viento. Mejor buscar el sol que la sombra y dedicarse un ratito a la conversación con las vecinas que pasan.
viajamos por una tierra en la que abundan los pinares, por supuesto de repoblación, y de la que a veces las rocas salen como forúnculos. A estas alturas será preciso comentar que estamos siguiendo al río Eria, y por ello a esta comarca se le suele llamar Valdería. Esto de los nombres no deja de tener su bastante de sorprendente, pues la cuenca alta del Eria también recibe el nombre de Cabrera Alta, aunque para acabar de embrollar al personal, el río Cabrera circule más abajo, en otra cuenca distinta. Y este capricho clasificatorio no es más que eso, un capricho, y muchas veces no responde al sentir de la gente de una comarca el nombre que le han puesto encima. En Morla aparecen ya las viviendas que van a ser típicas de la Cabrera y las montañas meridionales del Bierzo. Claro que también se muestran, como en este balcón desvencijado, las señales de abandono que van a ser nota dominante en estas tierras. Cunas se sitúa a media ladera, por encima del valle. Tiene uno de esos cementerios singulares y hermosos que se hacen al abrigo de viejas iglesias derruidas. En Cunas ya pocas ganas quedan de brincos, pero hasta hace no mucho se bailaba esta danza de entrada, con chifla y tambor, que ahora no es más que una reliquia arqueológica. Hoy la hemos revivido para la cámara. Del otro lado del valle está Valdavido, cuyo monumento más notable es un castillo medieval convertido, por obra y gracia de un capricho del momento, en peana de un Cristo monumental. Uno, en su simplicidad, se pregunta si no hubiera estado mejor en cualquiera de los otros 1000 montes que hay en los alrededores, antes que sobre una reliquia histórica. También cerca está Truchillas, en un paraje en el que el frío y la nieve aprietan de lleno, aunque ahora, con el sol del verano, cueste trabajo creerlo. A unos kilómetros, aunque monte adentro, el andarín se encontrará con el lago de Truchillas, situado a más de 1700 metros de altura y rodeado de montañas que sobrepasan los 2000. A nosotros que vamos volando no se nos han cansado las piernas. En cambio, tampoco hemos podido refrescarnos los pies en estas aguas que casi rozan el cielo. ¿Qué se le va a hacer? Nos giraremos ahora al norte, hacia tierras maragatas, para sobrevolar Lagunas de Somoza, que hoy nos da la sensación de no tener una sola alma. En Lagunas llama la atención su iglesia, que tiene raíces medievales, como deja bien a las claras su decrépita pero excelente portada, que debió de ser esculpida en el siglo XII, cuando se levantó la iglesia primitiva. A las afueras, en una breve elevación, se alza lo que para unos fue torreón medieval, mientras que para otros uno de los escasos molinos de viento que en León hubo. Claro que nada impide que todos tengan razón,
y que fuera destinado a los dos oficios, uno de guerra y otro de paz, en distintas épocas. Pasamos raudos por Llullego y vemos desde el aire su caserío. Tenemos además el tiempo justo para saludar a dos muñecos maragatos que nos indican en dónde estamos, por si alguno se hubiera perdido. Quintanilla de Somoza es patria de indianos, gente que se fue al otro lado del mundo en busca de unos duros para llenar el bolsillo, y luego los trajo para su pueblo. Y se nota en estas casas cuidadas y en estas calles por las que agrada dar un paseo cuando la tarde cae y el calor ya no aprieta tanto. A su manera, y ahora que las cosas no son lo que eran, los habitantes de Quintanilla parecen preocupados en mantener decente su hogar, sana intención que escasea notablemente en toda la provincia. Nos acercamos al final de nuestro viaje, y lo hacemos arrimándonos al Teleno y más concretamente a Boisán, pueblín perdido en los confines del mundo, y por último a Filiel, en donde dos de nuestras más auténticas paisanas nos enseñan cómo se hizo toda la vida para vestir a una persona a cuenta de una oveja. Son oficios olvidados, actividades que nuestras gentes realizaban en casa cuando todo debía ser procurado de puertas adentro. Labores ligadas a un pasado que nos resulta tan lejano y que sin embargo es tan próximo a nosotros que cuando lo vemos sentimos que junto con la lana se están hilando nuestros sentimientos. Esas manos están todavía ahí y mientras sigan torciendo la hebra continuarán diciendo que la esencia de nuestros pueblos aún permanece viva. Esperamos que les haya gustado este capítulo de Aires de León con ese guión brillante que se hizo hace 30 años en esta casa. Ya saben que si se han visto o han reconocido a alguien que haya aparecido en este capítulo, pueden escribirnos para contárnoslo. Aquí despedimos este Aires de León y les emplazamos a la próxima semana cuando veremos desde el aire Astorga.